Quiero compartirles una palabra que hace días viene dando vueltas y el otro día mi esposa me la confirmó. Se me trapapeló todo el comienzo del año de cosas que queríamos hacer. Esta palabra la quiero compartir el domingo también, pero yo creo que va a ser un año 2025 muy bueno. Quizás va a ser duro para algunos lo que yo les voy a decir hoy y bueno para otros, porque no va a ser para todos, va a ser para los fieles, va a ser para los consagrados, va a ser para los que se jueguen por Dios y esa bendición va a alcanzarte. Quiero hablarte un poco de la vida de José y lo que de pronto puede venir para este año, para nosotros. Tiene mucho que ver con lo que pasó José. ¿Sabe? El otro día estaba hablando con alguien, no sé si a usted le pasó alguna vez, pero de pronto usted ve padres ejemplares que salen hijos torcidos. De repente ve padres torcidos que salen hijos ejemplares. Y usted dice, pero ¿cómo salió así si el padre es esto, el padre lo otro? No sé por qué sucede así, pero sucede. De pronto de grandes padres salen hijos torcidos y de padres torcidos salen hijos buenos. Y yo estaba mirando la vida de Jacob. La vida de Jacob fue un desastre. La vida de Jacob fue un hombre engañador, un hombre que no usurpó a su hermano, hizo mentir a la madre, hicieron cosas mal y siguió haciendo las cosas mal hasta que tuvo el encuentro con Dios. Pero de pronto él tiene varios hijos y la mayoría de los hijos eran traicioneros, mentirosos, no eran hijos buenos. Pero de pronto le sale uno que se llama José. Y José le sale desprendido de todo el lote de los hermanos. José sale diferente, sale un hombre llamado, yo creo, y atendió el llamado de Dios, porque todos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y entonces dice que José desde pequeño, desde muy chiquito, él comenzó a tener visiones. Dios le comenzó a regalar sueños, Dios le comenzó a regalar visiones. Y él comenzó a tener sueños y claro, en la juventud, cuando uno es joven, un poco él presumía de los sueños que Dios le mostraba. Y entonces dice que él tenía sueños, que de pronto las espigas se doblaban hacia él, que los 11 hermanos parece que se doblegaban hacia él. Y él comentaba los sueños y los hermanos comenzaron a tener celos de él. Dice que alrededor de cuando él más o menos tenía 17 años, fue vendido como esclavo a Egipto. Fue vendido como esclavo. Allí lo vendieron por nada, por unas monedas de plata como que no tenía valor. Y fue vendido como esclavo y llegó a la casa de Potifar. Lo compró el que le servía al faraón. Era en la mano derecha de faraón, era Potifar. Y dice que José comenzó ahí a hallar gracia ante Potifar. Aprendió a leer el idioma de los egipcios, aprendió montones de cosas, él era buen administrador y Potifar le había dado que él gobernara todo lo de la casa, que gobernara todos los bienes que él tenía, que se encargara de todo. Potifar estaba bien económicamente, tenía plantaciones y dice que Egipto era ayudado por el río Nilo. Todas las regiones de los costados no tenían agua natural, pero Egipto tenía el río Nilo y eran bendecidos por el río Nilo. O sea, los demás tenían que traer de alguna forma o se les secaban las cosechas o algo sucedía, gracias. Algo pasaba, pero dice que el río Nilo les vertía las cosas para las cosechas, para todo lo que ellos hacían, para la agricultura, y era bendecido Egipto por el río Nilo. Y todo eso dice que José comenzó a hallar gracia. Cuando yo te decía al principio que esto no va a ser para todos, porque va a ser para gente consagrada a Dios. José era un hombre consagrado a Dios, era un hombre temeroso de Dios. ¿Sabe? Cuando yo pasé estos días para atrás, uno de esos días que estuve en el hospital, yo pensaba
qué impresionante, uno hace esto, hace lo otro, quiere salir adelante, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, y de pronto una bacteria de 10 milímetros te puede sacar de la tierra, un mosquito te puede sacar de la tierra, una rata te puede sacar de la tierra. Y yo pensaba en ese momento, nosotros somos pecadores, mentirosos, gente que no agrada a Dios. Venimos a la iglesia, pero seguimos mintiendo. Venimos a la iglesia y seguimos tocando lo ajeno. Venimos a la iglesia y seguimos fornicando. Venimos a la iglesia y seguimos pecando. Entonces, cuando tú te tienes que acercar a Dios para una conversión genuina, para que Dios haga lo que tiene que hacer, tienes que apartarte del pecado. Tienes que apartarte de las cosas que te hacen daño. Tienes que apartarte de las cosas que van en contra de la voluntad y el propósito de Dios, para que te vaya bien. Si no, no te va a ir bien. Tienes que meditar en la palabra de Dios, de mañana, al mediodía o a la noche o cualquier hora, buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Yo el otro día estaba escuchando algo que dice que a partir de la Agenda 2030 todo va a comenzar a cambiar. Y se necesitan los José. ¿Qué falta para la Agenda 2030? Estamos en el 25. A 5 años todo puede comenzar a cambiar. A 5 años todo puede comenzar a ser diferente. La marca de la bestia está a la vuelta de la esquina. Vas a comer si te van a marcar. Si no te dejas marcar, no vas a comer. El arrebatamiento va a venir. Y nosotros, los que estemos preparados, nos vamos a ir con Cristo. Pero los que no, van a ser marcados. Van a comer si quieren o te van a cortar la cabeza. Estamos en los últimos tiempos. Entonces, tiempo de buscar a Dios, de apartarnos de aquello que nos hace mal, de ser alguien que podamos imitar a José. José dice que estaba ahí en la casa, halló gracia delante de Potifar, todo lo gobernaba, todo lo hacía, y de pronto dice que la mujer lo empezó a acosar y le hace una mentira, le dice que la quiere violar, que esto, que lo otro, y lo meten preso. No se sabe bien, pero él tenía 17 años. Cuando fue vendido para Potifar. La Biblia registra que a los 30 años él se convirtió en el gobernador de Egipto. Quiere decir que pasó unos 13 años preso. Pasó unos 13 años de desierto, de soledad, de vacío, de incertidumbre, de cambios. A veces hay que ser valiente para poder salir de donde uno está metido. Porque José fue valiente, fue un hombre valiente, fue un hombre que se esforzó, un hombre que no se dio al pecado, sino que fue valiente. No se dio, porque él sabía que desagradaba a Dios con eso. No desagradaba a Potifar, no desagradaba a la mujer, no se desagradaba a él, desagradaba a Dios. Cuando tú pecas, desagradas a Dios. Cuando tú le aflojas a las cosas que no tienes que aflojarle, desagradas a Dios. Pero cuando de pronto vemos un José fortalecido en Dios, él buscaba a Dios. Y dice que Dios estaba con él en todo lo que hacía. De pronto, cuando él es injuriado, Potifar en el fondo sabía que él no había hecho nada, pero dice que va a la cárcel, entra a la cárcel. Yo me imagino que habrá pensado José, ¿no? Vengo haciendo las cosas bien, he sido llamado por Dios, me tiraron a una cisterna, me vendieron como esclavo y ahora estoy preso. Pero dice que en la cárcel tomó orden. La cárcel era luz porque José estaba ahí. Dice que todo había cambiado en la cárcel. La gente le respetaba. El hombre, el encargado de la cárcel, le había confiado cosas a José. Porque José era un hombre confiable. Dile que tienes a tu lado, tienes que convertirte en un hombre confiable. Tú confías en Dios, ¿no? Y Dios confía en ti. Pasan los años, él sigue en la cárcel, trabajando en la cárcel. Quiero hacerte un poco la historia para llevarte lo que yo quiero llevarte, aunque el domingo te voy a predicar lo mismo. Y él está en la cárcel. De pronto dice que el copero del rey, el que le servía el vino al faraón, cae preso, porque parece que tenía una mosca el vino, había caído sin querer. El panadero, el que se encargaba de darle el pan a faraón, cae preso, pero este sí con intención. Había querido matar al faraón y le había puesto algo dentro del pan. Entonces dice que entran, comparten la cárcel con José. El panadero era un soberbio y el otro era un humilde.
El copero era humilde, el panadero era soberbio. Y entonces dice que de pronto tienen un sueño. Los dos tienen un sueño, uno tiene un sueño. Y José revela el sueño. Y le dice lo que iba a pasar con el panadero. Le dice lo que iba a pasar con el copero. Cuando el panadero sabe que va a vivir, José le dice al panadero: te ruego que te acuerdes de mí, que estoy preso. Dile al faraón que se acuerde de mí, que estoy preso sin causa. Pero parece ser, como pasa la mayoría de las veces, que el panadero se olvidó de José. Y dice que pasaron 2 años más. 2 años más de cárcel, 2 años más donde José estuvo metido en la cárcel. Y de pronto a mí me llama la atención cómo Dios trabaja, ¿no? El otro día escuchaba la prédica de Dante Gebel del domingo pasado, donde cuando se le acerca el ángel a Josué, y Josué le pregunta: ¿de qué bando eres? Y el ángel, que era Jesucristo en ese mismo momento, le dice: de ningún bando. No soy ni de los, no me acuerdo cuáles eran los que estaban ahí en ese tiempo. Póngale el pueblo enemigo de Israel. No soy de ellos, ni tampoco soy. O sea, no soy de ningún bando. O sea, cuando hay alguien que tiene el corazón dispuesto a arrepentirse, Dios viene, lo llama, no importa lo que haya sido, y lo trae. Y Dios ahora viene aquí a Faraón. Faraón, un hombre idólatra. Faraón, un hombre que vivía en Egipto, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, nada que ver con los hebreos, nada que ver con los israelitas. Pero está ahí y Dios le muestra el sueño a Faraón. Dice que Faraón se ve en el sueño sentado a la orilla del río Nilo. El río Nilo, el que le daba toda la bendición a la tierra de Egipto. Faraón está sentado ahí y tiene un sueño. Tiene un sueño que dice que él ve que 7 vacas gordas salen del río. Salen del río. 7 vacas gordas. Y de pronto ve que 7 vacas flacas salen del río. Del río donde produce la bendición para la tierra, sale la visión. Y sabe, yo estaba pensando, dice que las vacas flacas se devoraban a las gordas. Las vacas flacas se devoraban a las gordas. De pronto dice que ve espigas de trigo gigantescas que salen del río. Y de pronto ve otro manojo, pero que se devora a las otras espigas buenas. Y yo estaba pensando, las vacas, ¿qué comen? ¿Qué comen las vacas? Pasto, no comen carne. Y las hierbas no se comen entre sí, a no ser que sea la hierba mala que mate la hierba buena. A veces sucede que en una casa se levanta la madre contra el hijo contra los padres. Se levanta todo una cosa contraria a lo que tiene que ser realmente, lo que no tiene que ser de Dios. A veces el hombre hace lo que no tiene que hacer cuando pierde los estribos y entonces se va a otros lugares. Lo que le pasó a las vacas estas. Las vacas flacas comían las gordas. Era una visión que Dios le estaba mostrando a Faraón. De pronto, por allá parece acordarse el panadero. Dice: pero si yo me acuerdo cuando yo estuve en la cárcel, José me dijo que me acuerde de él y no me acordé de él. Entonces viene a Faraón y le dice: él me reveló el sueño, Faraón, tú me perdonaste la vida. Pero también dijo que el copero sería ahorcado y fue ahorcado. Entonces le dijo: mándenlo a buscar. Dígale que tiene a su lado, el periodo de la cárcel se está terminando. El periodo de la cárcel se está terminando, pero tienes que ser valiente para eso. Tienes que ser valiente para abandonar el pecado, para abandonar la adicción, para abandonar lo que te domina. Tienes que ser valiente, fortalecer tu mente, apartarte del pecado, de la mentira, del engaño, lo que te está trayendo. Ya ve, en estos días yo me di cuenta que hay gente de corazón negro, pero cuando pasan estas cosas te das cuenta que es peor el corazón que tienen. Entonces te tienes que apartar de esas cosas que te hacen daño. Te tienes que apartar del engaño. Te tienes que apartar de la fornicación. Te tienes que apartar de todo aquello que te está haciendo daño y que no te deja alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Por qué Dios mandó a buscar a José? Porque José había sido un hombre consagrado.
un hombre que había tenido perseverancia, un hombre que había tenido constancia, un hombre que había tenido paciencia en las cosas de Dios. De pronto nosotros vemos gente que viene a la iglesia, ¿no? Y a veces vienen buscando el brazo de Dios, no vienen buscando a Dios, vienen esperando recibir. Y si no reciben, se van. Y si reciben algo bueno, se van por ese algo bueno. Porque a veces pasa, consiguen un trabajo y se van por el trabajo, se olvidan de las cosas de Dios, no poniendo a Dios en primer lugar. Cuando tú pongas a Dios en primer lugar, todas las cosas van a cambiar. José puso a Dios en primer lugar. Lo puso a Dios en la casa de Potifar, lo puso a Dios en la cárcel, lo puso a Dios siempre en primer lugar y Dios era el que lo exaltaba. Dios era el que lo exaltaba. Y entonces cuando él viene y revela ese sueño, le dice: Faraón, usted tendrá que encontrarse un hombre sabio que gobierne todo el bien. Y esto es lo que yo quiero decirte para este año, que no va a ser para todos. Dígale que tiene a su lado: Dios quiera que sea para mí. Pero eso va a depender de ti. Va a depender que seas un José, que seas un valiente, que puedas apartarte del mal y que puedas seguir lo que Dios quiere que realmente sigas. Yo le contaba ayer a Rosario y al esposo de ella que cuando a mí me pasó esto, que fue como un parate así, y yo venía muy aturdido con los días. Nunca le pedí a Dios por sanidad. Yo me despertaba y le decía: Señor, perdóname, porque yo soy gran parte de culpable de lo que le sucede a mi cuerpo. Porque veo que usted come un lagarto si se le atraviesa. Entonces usted va enfermando su cuerpo. Y cuando quiere acordar, le cobra factura. Entonces yo nunca le pedí sanidad, porque sería un irresponsable, un irrespetuoso. Si no le dije: Señor, perdóname, porque no he sabido cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque así como nosotros tenemos dones que Dios te da, así como tenemos cosas como le dio a José para gobernar, también te dio talento para que cuides tu cuerpo. Pero a veces lo menos que hacemos es cuidarlo, sino que le damos a matarlo. La doctora me decía el otro día: yo tengo una hermana que toma cerveza todos los días. Y uno no se da cuenta, pero todos los días le vas metiendo veneno, veneno, veneno. Y lo mismo sucede con las comidas chatarras, con la comida que tú comes, con los chorizos, con los frankfurter, con todas las cosas. Ahora yo te lo puedo decir que estoy de este lado. Quizás hace un mes atrás no te lo decía. Pero nosotros no lo cuidamos. No cuidamos la salud. Así como de pronto atesoramos dones que Dios nos dio o cosas que Dios nos dio, también tenemos que cuidar todo lo otro. Y sabe que José le dice al faraón: tienes que encontrarte a alguien que sea un buen administrador. Un buen administrador. Dios ha dado cosas para que tú seas un buen administrador. Si te ha dado talentos, que seas un buen administrador. Si te ha dado dones, que seas un buen administrador de los dones. Si te ha dado un llamado para la adoración, que seas excelente en la adoración. O sea, cada uno tiene algo que Dios le ha dado para que lo cuide, para que lo guarde. José nunca pensó en él, sino que José le dijo: tienes que buscarte a alguien sabio, inteligente, que sea un buen administrador de las cosas que Dios va a poner en tu mano. Este sueño es esto. Y yo pensaba, el otro día mi esposa me lo confirmaba: vienen tiempos buenos. Dígale que tiene a su lado: vienen tiempos buenos. Vienen tiempos buenos donde vas a tener que ser buen administrador. Porque de pronto después va a venir la escasez. De pronto después va a venir la tribulación. De pronto después van a venir cosas. Como yo te decía hoy, si nosotros no cuidamos la salud, a la larga va a venir el desastre en la salud. Pero si tú eres buen administrador en la salud, tú vas a tener buena salud. Y Faraón le dice, Dios mismo honrando a José, ¿no? Dios mismo levantándolo. Ustedes van a ver con sus propios ojos gente en este año que va a ser bendecida en gran manera. Yo iba a nombrar a alguien, pero no voy a nombrar a nadie.
porque sé que Dios después los confirma. Y van a haber gente que van a ser prosperados, no solo en el área espiritual, sino en el área material, grandemente prosperados, pero porque han hecho buenas cosas, han hecho un buen trabajo, han estado cuando han tenido que estar, han sido fieles cuando han tenido que ser fiel. Entonces Dios, eso no deja pasar de nada. ¿Usted se cree que Dios no vio lo que pasó José? ¿Usted se cree que Dios no vio el maltrato de los hermanos? Pisotearon su túnica, hicieron sus cosas, pero Dios vio todo lo que sucedía con José. Hasta que el mismo Faraón le dice, no, tú serás el que vas a gobernar las cosas que pasan. Porque José le dijo, de 100 kilos de trigo que tú coseches, 20 kilos tendrás que guardar. De 10.000 kilos, 2.000 kilos tendrás que guardar. La quinta parte de lo que tú coseches tendrás que guardar, para que cuando venga la escasez, nosotros no suframos esto. Iba a durar 7 años, eran 7 vacas, iban a durar 7 años, buenos tiempos. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, o usted capaz escuchó, cuando yo era chico escuchaba, era tiempo de vacas gordas, era tiempo de vacas flacas. Siempre se escuchó eso. Yo recuerdo que el patrón donde papá estaba siempre hacía descansar 1 año la tierra, porque eso está en la Biblia, que había que trabajarla 7 años y 1 año hacerla descansar, para que al otro año vuelva a producir con más fuerzas. O sea, la gente antes tenía noción de lo que Dios hablaba, de lo que Dios decía. Y entonces yo creo que este año va a ser un año donde Dios te va a sorprender con cosas, pero no para que lo derroches. Dios te va a dar ideas y te va a dar estrategias, te va a dar propósitos nuevos y te va a dar proyectos nuevos. Dios te va a dar la sabiduría cómo hacerlo. Hoy de tarde tuve una conversación con alguien. Cuando usted entró a trabajar a un lugar, yo siempre decía eso, ¿no? Cuando usted entró a trabajar a un lugar, no nació ahí, ¿no? No nació ahí. Entonces, a veces uno entra y tiene miedo de buscar nuevos horizontes o de buscar cosas nuevas para poder salir adelante, porque tiene el temor ese. Pero cuando uno tiene a Dios del lado, como de pronto tenía José, ¿sabe? José tenía tantas cualidades, porque José no solo tenía eso, no solo tenía el ser buen administrador, no solo tenía el guardar la presencia de Dios, él nunca se doblegó a Faraón. Cuando Faraón lo mandó a buscar, todos los otros le decían, inclínate a Faraón, porque él es la máxima autoridad aquí. Y José no se doblegó hacia un hombre, y eso le gustó a Faraón. Cuando tú no te doblegas a las cosas del mundo, cuando tú no te doblegas a las cosas, a la gente le gusta que tú no te doblegues a cosas extrañas. Hay gente que va para el lado que el viento lo corre. ¿Sabe? Yo pensaba, hay hombres, no, quizás no sean todos, pero hay hombres que están en hogares porque son sostenidos por la familia, pero ellos no aman la familia. Ellos necesitan la familia para vivir, pero ellos no aman la familia, se aman a ellos mismos y necesitan la familia para que los sostengan, pero ellos no tienen ni idea lo que es amar una familia. Entonces, él no se doblegó hacia un dios pagano, no se doblegó a Faraón, sino él fue a hacer la tarea que Dios le encomendó hacer. Así que de pronto Faraón le pone el anillo en el dedo, le pone su túnica y le dijo, no habrá otro mayor que yo, sino que tú. O sea, el único que podía estar sobre José era Faraón. Y José comenzó a gobernar. Que yo creo que eso va a venir para ti en este tiempo. Van a venir tiempos buenos, pero vas a tener que ser un buen administrador. Dios te va a dar dones, sé un buen administrador. Dios te va a dar las fuerzas para salir adelante, sé un buen administrador. Sé alguien que quiera agradar a Dios. Y sabe, una de las cosas que uno tiene que comenzar a hacer es enmendar lo que ha hecho. Enmendar, si hizo algo mal, enmendar lo que ha hecho. Y José tenía ese corazón perdonador, porque su corazón no se había ido de los hebreos. Él pensaba en su padre, pensaba en los hermanos, pensaba que estaban pasando mal, que estaban pasando hambre. Quizás él sabía que iban a venir por provisión. Y dice la Biblia que así lo hizo. Perdonó a los hermanos. Primero los probó un poco, pero después dice que los bendijo en gran manera.
Y yo creo que este año va a ser un año donde tú tienes que estar atento, porque va a venir bendiciones grandes. Van a venir bendiciones financieras. Mira, a veces se suelta una palabra así y te va a parecer al revés. Pero en el correr del año algo va a suceder. Pero tienes que tener las cualidades que tenía José. Si no, va a pasar todo por delante, porque Dios no va a ir contra su palabra. Cuando yo recién comencé el camino de Dios, o mejor dicho, quizás yo creo que ni había comenzado el camino de Dios, siempre había una palabra en mí que decía: Dios nunca puede respaldar lo que no está bien. Dios no va a respaldar lo que está bien, sino va a respaldar lo que está bien. Tu esfuerzo, tu valentía, tus ganas de dejar de ser una buena persona, de poder salir adelante, de poder hacer conocer a otros a Cristo. Eso va a hacer que tú consigas el corazón de Dios a tu favor. Y entonces las bendiciones, dice la Biblia que las bendiciones te van a correr y te van a alcanzar. O sea, no tendrás tú que andarlas corriendo, sino que van a venir sola. Buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dile que tienes a tu lado: este es el año de las añadiduras. Póngase de pie.